Aleluya. Voy a invitar que abran su Biblia, hermanos, en el libro de Hechos, capítulo número 3. Hechos en la palabra del Señor, capítulo número 3. Amén. Vamos a meditar allí en las Sagradas Escrituras, en este hermoso pasaje y particularmente en el comienzo de la iglesia, allí cuando la iglesia estaba dando los primeros pasos, cuando la iglesia estaba transitando bajo la bendición del Señor, pero ya no con el Señor en cuerpo presente, sino que ahora estaba en términos espirituales, obrando en la vida de cada persona que se acercaba a Él. Así que vamos a leer Hechos 3, ¿tenemos todos? Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él le estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y el momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Amén. Señor amado, gracias te damos en esta hora, Jesús. Gracias, Padre amado, porque tú eres nuestro Señor, nuestro fortalecedor, aquel que obra en nuestro interior, Padre amado, aleluya, para bien de nuestra alma, Señor Jesús. Te ruego en esta hora, Padre amado, en el nombre de Cristo, que tú estés bendiciendo nuestras vidas, que podamos recibir tu palabra, Señor amado, en el nombre de Jesús. Que podamos, Padre eterno, en el nombre de Cristo, ser fortalecidos y bendecidos en el santo, glorioso y maravilloso nombre de Jesús. En estos minutos, Padre amado, te rogamos, Padre celestial, en el nombre de Jesús, que alimentes nuestra alma, Señor eterno, en el nombre de Cristo. Gracias te damos una vez más, Señor eterno. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Estos son, hermanos, como dije anteriormente, los primeros pasos de la iglesia apostólica. Ya aquí lo que estaban llevando adelante la obra de Dios eran los apóstoles. Y está centrado este pasaje en la iglesia de Jerusalén. Allí particularmente estaba sucediendo estas cosas, que este es uno de los relatos de los milagros, pero parece ser, hermanos, que la mano de Dios se estaba moviendo de forma gloriosa y maravillosa, y lo podemos ver a partir del versículo 43 del capítulo anterior, o sea, Hechos 2:43, que dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Había un mover impresionante en la ciudad de Jerusalén. Estaba toda la ciudad conmocionada, producto de que había venido, hermanos, un clima espiritual nuevo sobre Jerusalén. Y la gente estaba recibiendo a Cristo y se estaba convirtiendo al Señor. Muchos, dice, recibían sanidades. Y una nueva cultura de iglesia estaba surgiendo en ese momento, porque dice allí la palabra del Señor que la gente se unía para alabar al Señor, no solamente en el templo, sino que también en las casas se reunían para hablar, para estudiar la Biblia, para conocer más del Evangelio, para ser inspirados por el poder sobrenatural del Señor. Entonces era una cultura nueva, una cultura maravillosa. Y no eran pocos, porque recuerdan que en el aposento alto eran 120.
Recuerdan que en la predicación de Pedro se convirtieron 3.000. En este capítulo 2 dice, hermanos, que aquí se bautizaron ya en aguas 3.000. Dice, está el versículo 41. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. O sea que no era una iglesia pequeña, ya era una mega iglesia como las que a veces suelen verse por ahí. La gente, hermanos, estaba ávida de escuchar, de recibir, de atesorar la palabra del Señor. Este era el clima espiritual, hermanos, que había. Pero en este clima espiritual se estaban también, hermanos, acentuando algunas costumbres bien prefijas allí como herramientas fundamentales en el crecimiento de la vida espiritual. Lo primero que encontramos aquí, hermanos, y también lo encontramos en el capítulo 2, dice que Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la hora de la oración. Los apóstoles, aquellos apóstoles que cuando el Señor les decía que velaran con él y se terminaban durmiendo, ¿se acuerdan? En el huerto de Getsemaní, Jesús le dijo, velen por mí. Y Jesús se apartó una hora y cuando volvió los encontró todos dormidos. Estos apóstoles ahora se habían dado cuenta, hermanos, esta gente sabia, esta gente que había estado con el Señor, se había dado cuenta, hermanos, que la oración era poderosa. Amén. Que la oración era vital en la vida de un cristiano. Y ya se había formalizado, seguramente estaba desde anteriormente, pero se había formalizado en la vida de los apóstoles y la vida de la gente, hermanos, el ir al culto o ir, mejor dicho, al culto de oración, porque era la hora novena, la de la oración. Es decir, ese era el culto de oración. Seguramente habrían otros, porque iban varias veces al culto, dice que se reunían todos los días en el templo y por las casas. Así que ellos iban allí a buscar de la presencia de Dios. A pesar de que podían orar en las casas, a pesar de que podían orar en todo lugar, ellos veían como algo importante, necesario, fundamental, el reunirse juntos en el templo, en el culto de oración. Amén. Ya estaba establecido, a las 3 de la tarde la gente oraba. Aquí dice la hora novena. La hora novena es las 3 de la tarde, porque se empieza a contar el horario a partir de la salida del sol. El sol salía a las 6 de la mañana, 9 horas son las 15 horas, es decir, a las 3 de la tarde. La gente hacía un parate a las 3 de la tarde e iban a la casa del Señor a orar, porque sabían que esto era sumamente necesario, importante. El clamar a Dios, el buscar a Dios, el estar, hermanos, en contacto personal con el Señor, el ir a la casa, hermanos, y estar con los hermanos juntos, clamando al Dios de los cielos. Dios, hermanos, le gusta cuando la gente se asocia para clamar a Él. El Señor dice en varias oportunidades que debemos llevar la carga los unos de los otros y que nos asociemos con alguien. Porque si 2 o 3 en la tierra se ponen de acuerdo para orar al Padre que está en los cielos, Él va a escucharlos. Es decir, Él está siempre inspirando, motivando de que debemos reunirnos en tiempos de oración. Amén, para buscar salida a nuestros problemas. Hoy día, hermanos, tenemos que buscar salida a nuestros problemas de esta forma, orando. Hay que buscar a Dios orando. Amén. Hay cosas que no vamos a poder cambiarlas de otra manera a no ser a través de la oración. La iglesia, hermanos, tiene un potencial extraordinario que es, hermanos, la oración. Dios ha querido responder siempre, hermanos, cuando el pueblo de Dios se une a orar. Dios ha cambiado, hermanos, situaciones. Dios en la Escritura ha cambiado, hermanos, algunos incluso climas políticos, situaciones, cuando la iglesia se pone a orar. Cuando el pueblo se pone a orar, hermanos, el Señor cambia aún situaciones difíciles en la vida de los seres humanos, de los pueblos. Entonces el clamor a Dios es fundamental. Los discípulos lo sabían. Dijeron, este asunto es importante, hay que llevarlo adelante. Entonces, como estaban dirigiendo la iglesia,
como estaban llevando adelante un pueblo tan grande, un pueblo que ya no se podía reunir en el templo, un pueblo que ya no se podía reunir en lugares pequeños, ahora tenían que ir reuniéndose por las casas, por todos lugares, porque era mucha gente. Se habían puertas en todos sitios, ya no había prácticamente capacidad de controlar, digamos, por parte de los apóstoles todo esto, pero el Señor sí podía controlar todo esto. Entonces los apóstoles, ¿qué hacían? Iban a buscar dirección de Dios a los templos. Iban a buscar dirección de Dios al templo, al culto de oración. Amén, al clamor, gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Yo el domingo pasado, hermanos, lancé un desafío. No sé si todos lo recuerdan. El desafío, hermanos, que quería tenderle y que les dije ya el fin de semana pasado, es que pudiéramos reunirnos por lo menos todos una vez en el mes en el culto de oración. Todos. Amén. Como lo hacemos el culto del domingo, hacerlo en el culto de oración. Porque si todos nos reunimos, hermanos, y clamamos todos por el mismo sentir que es que Dios transforme, que Dios renueve, que Dios cambie esta situación en que vivimos, yo creo, hermanos, que esto puede ser posible. Entonces, en tal sentido, el desafío se basa, hermanos, en venir por lo menos un jueves al mes todos juntos. Culto de oración van a haber todos los jueves a las 20 horas, todos los jueves. Pero no todos vienen al culto de oración. Entonces, quiero motivarles de que por lo menos hagamos el esfuerzo de venir una vez al mes para clamar a nuestro Dios. Yo creo que la cosa puede ser diferente. Ya que yo creo que la cosa puede, hermanos, pasar por otros carriles de bendición. Gloria sea el nombre de Jesús. Pedro y Juan estaban subiendo al templo, líderes de la iglesia, mostrando que la oración era importante y que ya ellos habían experimentado en su vida de que Dios estaba respaldando sus ministerios con muchas maravillas y señales, dice el versículo 43. Los apóstoles estaban ahora ungidos por el Señor, llenos del Espíritu Santo, y el Señor ahora obraba a través de ellos. Porque el poder no es nuestro. ¿Sabe eso, verdad? El poder no es de los hombres. Los hombres no tienen poder para sanar. Simplemente somos los conductos que Dios usa, los canales que Dios usa para manifestar su poder. Y ahora los canales eran los apóstoles. Antes el que hacía milagros era el Señor Jesús. Ahora hay 11 personas haciendo milagros en el nombre de Jesús, por donde se manifestaba el poder sobrenatural de Dios. Y este día, hermanos, fue un día seguramente como tantos, pero algo pasó en el interior de Pedro y Juan. Fíjese, si iban todos los días al templo, esta persona, el cojo de nacimiento aquí, dice que lo llevaban todos los días. Era un personaje conocido de la sociedad. ¿Quién no conoce al que, bueno, acá en nuestro país no vemos mucho, pero sí vemos en algunos lugares donde hay una iglesia, personas que se sientan a pedir en la puerta de la iglesia? Logramos conocerlo, identificarlo, saber quiénes son. Fíjese, en una ciudad como Jerusalén, sabían perfectamente quién era el cojo. Y justamente era un cojo de nacimiento, dice el capítulo 4, versículo 22. Del libro de los Hechos, Hechos 4:22 dice: este hombre, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. O sea, no fue ese día por casualidad. Todos los días iba allí al templo. Era su forma de subsistir, no había otra manera. No habían ayudas sociales, el gobierno no sostenía a nadie. La familia a veces no podía con la carga que significaba tener un familiar en estas condiciones, y a veces alguien que estaba en estas condiciones no quería acercar y quería ayudar de alguna manera, entonces se hacía llevar a estos lugares para que pudiera rescatar algo para su sustento. Lo que quiero decir, el punto que quiero establecer, hermanos, es que era una persona conocida, pero antes no había sido sanado. Fue ese día que fue sanado. Entonces, que tenía algo diferente
el cojo, no, el cojo siempre era el mismo. Los que tenían algo diferente, hermanos, eran Pedro y Juan. Pedro y Juan. Pedro y Juan, hermanos, habían sido tocados, habían sido llenos de la gracia y del poder de Dios. Y ese día dijeron, no puede ser que lleguemos al templo cada día y encontremos a este hombre en estas condiciones aquí. No puede ser. Seguramente cuando iban subiendo la escalinata, hermanos, del templo, que tenía una escalinata y un portal muy, muy significativo porque le llamaban la hermosa a la puerta del templo. Cuando ellos iban escalando la escalera, seguramente tendría algunos escalones, se miraron. Y cuando se miraron se entendieron inmediatamente. Se estaban diciendo, no puede ser que este hombre siga en estas condiciones. No puede ser que este hombre solamente espere la moneda diaria. No puede ser que este hombre no conozca el poder sobrenatural de Dios. Seguramente ellos intercambiaron miradas y se motivaron con esas miradas, inspirados por el Espíritu Santo para hacer que esa situación cambiara. Amén. Y déjeme decirle, hermanos, que cuando el Señor nos inspira, cuando el Señor nos motiva a tener fe, hermanos, tenemos los mismos pensamientos que tienen todos los seres humanos. Las dudas, hermanos, se amontonan en nuestra cabeza. A veces los temores también llenan nuestra cabeza, porque uno dice, no, pero fíjese que capaz que oramos y no pasa nada, hacemos un ridículo aquí arriba, todo el mundo nos va a ver que ya no podremos hacer otra cosa que vernos en esa situación. ¿Y será que el Señor lo va a sanar? ¿Y será que este es el día? ¿Será que Dios puede hacer algo? ¿Será que...? Y comienzan, ¿quién no tiene esas dudas? Dígame honestamente y levante la mano, ¿quién no tiene esas dudas? Todos tenemos esa duda, hermanos. Esas dudas se amontonan en nuestra cabeza. Y a veces, hermanos, Dios está ahí, ora por él, ponerle la mano y ora por él. Ora que el Señor lo va a sanar. Y a veces estamos luchando con nosotros mismos porque oraré, no oraré. ¿Será que Dios lo sana? ¿Será que Dios no lo sana? ¿Será que se levantará? ¿Será que no se levantará? ¿Será que Dios hace la obra o que no hace la obra? Y luchamos en nuestro interior. Eso es normal. Pero permítase a que el poder del Espíritu Santo gane en su vida. Incline la voluntad a favor del poder sobrenatural de Dios. Porque recuerde, usted no es el que hace la obra. Yo no soy el que hago la obra. Yo no tengo poderes de sanidad. Es el Señor que me ha investido con bendición de lo alto. Es el Señor que me ha llenado con los dones espirituales, los dones de sanidad. Es el Señor que me inspira ahora para usarme como un canal para que la persona sea sana. Es el Señor el que va a hacer la obra. Por eso Pedro y Juan muy bien les dicen, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En el nombre. No es nuestra capacidad, no son nuestras manos, no es que sale de nosotros una suerte de energía y te da el impulso de levantarte. Aquí es el poder sobrenatural del Señor Jesucristo. Algunos creen, hermanos, que esto ya no es posible, que estos milagros eran para el tiempo apostólico. Algunos han formado hasta doctrinas pensando de que esto es para el tiempo apostólico. Los milagros fueron para aquella época. Pero déjeme decirle, hermanos, el Señor sigue usando personas que se animan a creer en el poder sobrenatural de Dios. El Señor sigue usando personas que se animan a orar para que otros sean sanados. El Señor sigue usando personas para que cuando estamos en alguna situación podamos orar y Él pueda cambiar las cosas. El Señor sigue usando personas, lo ha hecho a través de toda la historia. Y también en nuestros días. En nuestros días también el Señor sana. En nuestros días también el Señor, hermanos, toca las vidas. En nuestros días también el Señor hace milagros.
En estos días también el Señor sigue asombrando a la gente cuando nos animamos a creer en el poder sobrenatural de Dios. El cojo ahora está experimentando, hermanos, el poder de Dios. Cuando estos hombres le dijeron, levántate y anda, dice versículo número 7, tomándole del momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Un cojo de nacimiento, un hombre que ya tenía más de 40 años. Podríamos especular aquí, hermanos, en toda la imposibilidad física que tenía en esa pierna, en ese lugar donde estaba cojo. La falta de músculo, la falta de carne, la falta de movilidad, la rigidez. Podríamos decir un montón de cosas, pero hermanos, en ese momento el poder de Dios se manifestó. Y ese hombre, hermanos, que estaba en la escalinata y que no podía moverse de ese lugar, esperanzado de que la gente le diera una moneda, ese día, su primera reacción, y esto quiero subrayarlo, hermanos, su primera reacción fue salir saltando a contarle a la familia, fue salir saltando a decirle a los amigos, de ninguna manera. Dice que este hombre salió saltando, alabando a Dios. ¿Y dónde se metió? Adentro del templo. Donde seguramente, hermanos, era su más grande deseo estar en la casa del Señor. Su más entusiasmado deseo era estar en la casa de Dios. Porque él día tras día seguramente veía entrar gente y salir feliz, contando las maravillas de Dios, contando lo que Dios hacía, escuchando el poder sobrenatural de Dios. Y seguramente él decía, ¿por qué yo no puedo experimentar estas cosas? Y seguramente también Dios escuchó esa reflexión interna. Estoy un poco especulando en la cabeza del cojo, pero no creo irme muy lejos. Y cuando pudo hacerlo, lo primero que hizo fue entrar al templo, alabando, exaltando y bendiciendo el nombre del Señor. Aleluya. El pueblo reconocía quién era. Se dieron cuenta, todos se dieron cuenta en ese instante de que esto fue un milagro creativo. Toda la gente. Porque dice allí el versículo número 10 que la gente le reconocía quién era. Sabía que era el cojo. Aquel que estuvo enfermo siempre y que venía cada día al templo. Lo veían todos los días. Pero ese día experimentó el poder sobrenatural de Dios. Y entró cantando y alabando y glorificando el nombre del Señor. ¿Y cómo no hacerlo, hermanos? ¿Y cómo no hacerlo? Cuando uno recibe un milagro de parte de Dios, hermanos, es levantar los brazos al cielo y agradecer y adorar y exaltar el nombre del Señor. ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo no hacerlo, hermanos, en reconocimiento del poder que Él tiene para bendecir nuestras vidas, aún en las peores situaciones, en los peores momentos? Este hombre, hermanos, incansablemente saltaba y adoraba a Dios. Ninguna de las dos cosas había podido hacer antes, ni saltar ni adorar a Dios. Pero ese día, hermanos, seguramente quedó afónico. Quedó afónico de alabar y de gritar y de exaltar el nombre glorioso y maravilloso de Cristo. Y una vez más, la ciudad dice que fue investida de poder porque se espantaron de ese milagro. Una vez más. Pero estas cosas suceden, hermanos, cuando el pueblo de Dios está asociado con el Señor, viendo las cosas espirituales, entendiendo las cosas espirituales. Porque este mundo, hermanos, con todas sus cosas, van a pasar. Pero lo que va a quedar, hermanos, es el mundo espiritual, lo importante, la salvación del alma, estar en la presencia del Señor. Y debemos, hermanos, observar y mirar con atención que ninguna cosa nos pueda distraer en este mundo, haciéndonos apartar de nuestra relación poderosa con el Señor. Tenemos que adorar a Dios, tenemos que exaltar a Dios, tenemos que glorificar a Dios, porque en definitiva Él es el que nos sostiene. Amén. Él es el que nos sostiene. Y hermanos, debemos
desear estar en este clima de comunión espiritual, como lo estaba aquella iglesia en Jerusalén. Más adelante vendrían tiempos extremadamente difíciles, porque sufrirían persecución. Ya no podían reunirse en las casas, tenían que reunirse escondidos por ahí. Incluso tuvieron que ver la necesidad de reunirse en las catacumbas, porque eran perseguidos los cristianos. Se metían en las casas y los llevaban al Coliseo para sacrificarlos. La vida era muy dura en aquellos tiempos, pero el Señor, hermanos, glorificó su palabra y a sus discípulos. Amén. Y cuando hablo de discípulos no hablo de los 11, hablo de todos, porque todos somos discípulos en el Señor y han pasado 2000 años y Dios sigue manifestando su poder sobrenatural. Hoy nosotros tenemos que reconocer, hermanos, que la oración es un tiempo muy importante para la iglesia. Cuando se pone difícil la cosa, la iglesia tiene que orar más. Cuando se pone, hermanos, preocupante la cosa, la iglesia tiene que reunirse para orar más. Sí es importante la oración personal que hacemos en nuestra casa, en nuestro tiempo devocional privado, eso es importante, pero también no es menos importante el tener ese tiempo de oración, de clamor, de búsqueda espiritual para que la gloria y el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Así que yo en este tiempo, hermanos, creo fervientemente que la mejor decisión que puede tomar la iglesia es ponerse a orar. Amén, ponerse a orar. Amén, quizás no en grandes tiempos, porque no podemos estar demasiado tiempo reunidos, pero el tiempo que podemos hacerlo eficiente. Amén, para clamar al Dios de los cielos. Y quizás veamos a algunos saltar de alegría porque recibirán milagro del Señor. Quizá veamos a algunos que todavía no habían conocido la gracia y el poder de Dios y lo veamos venir a la casa de Dios alegres y felices porque han experimentado un milagro sobrenatural del Señor. En este sentido tenemos que alabar y adorar el nombre de Cristo. Póngase de pie en esta hora. Aleluya. Cierre sus ojos. Vamos a orar brevemente en esta hora en el nombre de Jesús. Vamos a orar brevemente en el nombre de Cristo. Aleluya. Señor amado, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado, aleluya, por este pueblo maravilloso que tú nos has dado, Señor eterno, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío, por este pueblo, Dios eterno, aleluya, que estoy sirviendo aquí, Señor amado, en el nombre de Jesús. Porque tú eres poderoso para glorificarte en Él, Señor amado, aleluya. Levántate, Padre amado, aleluya, sobre tu iglesia, en esta comunidad, en esta ciudad, Dios mío, en el nombre de Jesús. Y haz que las cosas cambien, Señor amado, en el nombre de Cristo. Haz que las cosas cambien, Señor amado, en el nombre de Jesús. Manifiesta tu gloria, Señor amado, tu poder, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Tú eres poderoso, Señor amado. Tú eres glorioso, Padre celestial. Y en tal sentido, Señor amado, clamamos y adoramos, Dios amado, aleluya, para que tu gloria resplandezca, Señor amado, en el santo, en el glorioso, en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor amado, si hay hermanos que están pasando por alguna situación, por alguna necesidad, por alguna lucha, Padre eterno, en el nombre de Jesús, te ruego, toca sus vidas, aliéntales, inspírales, Dios mío, con fe, con poder de lo alto, Padre celestial. Y hoy, hermanos, aleluya, aquellos que están en alguna situación difícil, Padre eterno, aleluya, con alguna necesidad en sus hogares, en sus familias, Padre amado, en el nombre de Jesús, tú sabes, obra en ellos, glorifícate, Señor amado, en sus vidas. Haz un milagro transformándoles con poder de Dios, con unción de lo alto, Padre celestial, en el santo, en el glorioso, en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo.